tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Estamos acá en la hora de Holzman. Una hora, media hora, pero que vamos a tratar temas internacionales y nacionales acá en WAP TV. Es un programa que está orientado a que usted tenga una visión analítica, una idea de lo que viene en el plano internacional y nacional, y también tengamos la capacidad de poder entender lo que pasa en el mundo, por supuesto, y lo que pasa a nivel nacional. Veamos primero lo internacional. A nivel internacional tenemos una gran cantidad de cosas, que luego lo vamos a conversar con Caro, que yo partiría por lo que está hoy día novedoso. Hoy día viernes, en la mañana ya subimos lo que es el primer fallo o sentencia de la Corte Internacional de Justicia frente a un requerimiento que hizo Sudáfrica en términos de poder acusar a Israel de genocidio en la Franja de Gaza. El delito de genocidio, que está bien definido en el derecho internacional, finalmente fue desechado por la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Israel, que desclasificó una serie de documentos reservados para poder demostrar de que había dado instrucciones a las Fuerzas Armadas, a los militares, a todos los que estaban comprometidos en la ofensiva sobre Gaza, para establecer de que no había ninguna orden ni nada que se pareciera a un genocidio. Ese argumento fue aceptado por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, no es el único requerimiento que tiene la Corte. Hay varios otros más. En lo concreto, este primer paso para poder acusar a Israel que ha fracasado, pero igualmente la Corte instó a Israel a poder colocar mucho más énfasis en el cuidado para que esta acusación no vaya a transformarse en realidad en el futuro. Quedan, decía yo, varias otras acusaciones en términos de que incluso hay algunas donde está involucrado Chile, en términos de delitos de lesa humanidad, que son distintos a genocidio. Entonces, también hay otras acusaciones en torno al uso excesivo de la fuerza. En fin, la Corte Internacional de Justicia va a jugar un rol importante. Ahora, es importante que usted sepa que independiente que la Corte Internacional de Justicia dicte una resolución contra Israel, Israel no está obligado a cumplirla. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es voluntario. Los países se someten a él para que haya un orden, una capacidad de diálogo, una capacidad de resolución de problemas. Pero Israel podría no acatar las sentencias que eventualmente tenga la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, ahí hay un tema abierto y un flanco abierto que va a estar permanentemente ya por los próximos meses, considerando que el conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel tiene, yo diría, para todo el año 2024. Esperemos que no sea así, pero todo hace pensar de que esto se va a sumar. ¿Por qué? Porque al lado de este conflicto con Hamas, donde Israel quiere terminar con Hamas, y donde Hamas cada vez se transforma en el vocero del pueblo palestino, lo cual complica todo el sistema internacional en vista de que un grupo terrorista no puede ser el interlocutor válido para todo un pueblo. Entonces, ahí hay un tema. Lo segundo es despejar si efectivamente Netanyahu es parte del problema o parte de la solución. Cada vez instala más la idea de que Netanyahu es parte del problema y no de la solución, incluso en veladas declaraciones tanto del secretario de Estado estadounidense como del propio presidente Biden, donde Netanyahu se niega a poder conversar, generar una suerte de alto al fuego en Gaza y generar algún tipo de negociación. De eso está preocupado Qatar, de eso está preocupado Emiratos Árabes Unidos, de eso está preocupado Egipto. Por lo tanto, hay un largo proceso, yo diría, de negociaciones. Ahora, además, como si ese fuese poco, digamos, los hutíes que están en Yemen, mucho más abajo, tienen en jaque el Mar Rojo. Teniendo en jaque el Mar Rojo, digamos, el paso por el canal de Suez disminuye. Por el Mar Rojo pasa el 12% del transporte marítimo internacional. Sume a eso usted de que el canal de Panamá está en sequía, donde pasa el 6% del transporte marítimo internacional. Y eventualmente podría sumarse ataques sobre el estrecho de Hormuz, donde pasa el 21% del transporte marítimo internacional. Eso tiene varias bajadas. La primera de ellas es que el transporte marítimo va a subir el valor porque tienen que dar una vuelta mucho más larga. Segundo, que el estrecho de Magallanes pasa a ser una alternativa económicamente interesante para las navieras. Y tercero, esto viene justo cuando las empresas navieras tienen que cambiar los buques para que sean sustentables en virtud de los compromisos internacionales existentes, ratificados en las distintas COP, en la COP25 última, como también en los organismos internacionales. En consecuencia, tenemos ahí un problema que no resulta ser menor y que ofrece para Chile, yo diría, más que un desafío, oportunidades. Pero de lo nacional vamos a hablar posteriormente.
Al lado de eso, tenemos en lo que es la OTAN. La OTAN está desplegando ya desde esta semana el mayor ejercicio militar que jamás había hecho. Digamos, y eso tiene que ver con la advertencia a Rusia de que la OTAN está preparada para poder hacer un último esfuerzo que permita terminar la guerra que hay en Ucrania y que se produjo a raíz de la invasión de Rusia a este país. Ahora bien, la OTAN, que tiene un dominio de Estados Unidos, donde está también Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea, está tratando de poder instalar el interés de Estados Unidos de terminar con lo que es la guerra en Ucrania antes de que haya la elección estadounidense. Y esta elección estadounidense, en la práctica, significa que van a haber cambios importantes, particularmente hoy día, donde en el Congreso estadounidense está en la duda si Estados Unidos va a seguir apoyando financieramente o no a Ucrania. Y la Unión Europea, que tiene elecciones este año internas, y donde van der Leyen eventualmente iría a una reelección, también tienen dudas respecto a cómo mantener el apoyo a Ucrania sin lesionar los intereses geoestratégicos con Rusia, que históricamente han sido muy importantes en términos energéticos, en términos alimentarios, pero que también lleva una realidad. Rusia no se va a mover del lado de Europa. En consecuencia, Europa necesita, de alguna forma, mantener esa relación. Entonces, ahí hay todo un problema que no resulta ser menor y donde la OTAN, con ejercicios que se van a demorar hasta el mes de mayo, va a demostrar todas sus capacidades. A su vez, en Ucrania, en estos meses de aquí a abril va a recibir los F-16, los cuales pretende, de alguna forma, que la guerra se va a hacer más compleja. Hasta ahora es una guerra de drones. Es una guerra, yo diría, híbrida, porque hay mucho de artillería, hay mucho de infantería, hay mucho de blindados, pero finalmente los principales blancos tienen que ver con los drones. Es interesante saber de que toda la ayuda tecnológica que le está pasando la OTAN a Ucrania es para su defensa y con una condición concreta: no atacar con esa tecnología a Rusia, o sea, no atacar territorio ruso. Pueden atacar solamente las zonas ocupadas por Rusia, pero nada más que eso. En consecuencia, hay ahí una serie de elementos. Y si los argentinos llamaban a esto quilombo, el quilombo en Argentina evidentemente está marcado. Es decir, Milei ha tenido que sortear un paro de la Confederación General de Trabajadores y otros gremios argentinos que en definitiva no han logrado colocar en riesgo el gobierno de Milei. Según las cifras oficiales, solamente fueron 40.000 los manifestantes que llegaron a la calle. Los manifestantes dicen que fueron 600.000, pero 600.000 dentro de un universo de trabajadores cercano a los 10 millones, claramente no es representativo. Y Milei dice que eso fue un triunfo. Yo diría que no fue un triunfo para el gobierno. Simplemente la CGT gastó lo que es una herramienta política fundamental, como es un paro general, al inicio. Y al gastarlo en el inicio, se queda sin muchas herramientas futuras. ¿Con qué va a presionar después al gobierno? Porque en general lo que se hace es primero establecer algunas señales, generar el espacio de negociación, y el paro general pasa a ser la herramienta final de presión. Y acá lo que ha hecho la Confederación General de Trabajadores es gastar el último recurso al inicio. Y eso va a estar llevando a toda una discusión al interior, de Argentina. Pero Argentina, y con Milei ahí, como lo vemos en pantalla, que fue en Davos, ha insistido en su proyecto, tiene la ley ómnibus, casi 600 artículos, y que ya lleva avanzando. Le recordamos, esa ley ómnibus basta que sea aprobada por una de las cámaras para que siga en vigencia, porque el decreto de urgencia y necesidad ya está vigente. Requiere ahora la ley para hacer los cambios estructurales, pero basta que una cámara lo apruebe para que efectivamente siga en términos de implementación. Por lo tanto, Milei se está jugando muchísimo estas semanas. Esta semana va a ser de discusión. Milei amplió el debate en el Congreso hasta el 15 de febrero, es decir, van a haber soluciones. Acá en Chile, el Congreso va a funcionar solamente hasta la próxima semana. Y ahí tenemos, yo diría, una serie de problemas. Pero Argentina ha dicho que está directamente apoyando a Israel. Hay un viaje pendiente de Milei a Israel y a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tenemos el problema, no sé si el problema, de las indefiniciones dentro del Partido Demócrata, pero también las definiciones que ha logrado Donald Trump, quien no solamente ha ganado las primarias de Iowa, sino que la de New Hampshire.
Y Nikki Haley, que es la contrincante dentro del Partido Republicano, las ha perdido, pero por menos de 10 puntos. Y es un dato interesante. Ahora viene el supermartes en Carolina del Sur, y en ese supermartes ya Nikki Haley está colocando $4 millones en publicidad, en propaganda, para poder acercarse justamente a Donald Trump. ¿Puede ser Nikki Haley, una contrincante válida para Trump? La verdad sea dicha es que nos falta mucho camino por recorrer. Usted recuerde que para ser candidato oficial de un partido republicano o demócrata en Estados Unidos, requiere llegar a la convención. La convención republicana va a ser a finales de julio y la convención demócrata va a ser al inicio de agosto. Y Trump está apostando en la práctica a que puede llegar al mes de julio como único candidato. Recuerde que la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta. En cada uno de estos caucus, que son los eventos que hemos mencionado en Iowa, ¿no es cierto?, en New Hampshire, se eligen delegados. Y la cantidad de delegados determina la posibilidad de quién sea o no presidente en Estados Unidos. Con todo, lo que nosotros pensamos es que de aquí a abril tienen que haber definiciones en el Partido Republicano, particularmente respecto a lo que pueda fallar la Corte Suprema Federal en Estados Unidos, que según nuestra perspectiva de análisis, no va a influir en que le puede impedir a Trump seguir en carrera presidencial. Pero a su vez también en el Partido Demócrata está la idea de cómo en la práctica poder avanzar en el fortalecimiento de Biden. En Iowa, y en New Hampshire, Biden decidió hacer una votación no vinculante. Y esa votación no vinculante, al final del día, pasa a ser en la práctica una cuestión que es preocupante en cierta forma, aunque él ganó allí, pero hay cuestionamiento respecto a la capacidad de Biden de poder sostener 4 años más de gobierno si efectivamente va a la reelección. O sea, si usted mira el panorama, y esto es parte nada más de lo que está sucediendo a nivel mundial. Claro. Oye, mira, sí que yo te estaba escuchando, Guillermo. Primero saludarlo a cada uno de ustedes, feliz de estar compartiendo contigo, y te escuchaba pero atentamente, porque la verdad que este recorrido que has hecho a nivel internacional, que nos centra también mucho en lo que está pasando en nuestro país, porque la verdad es que está todo ligado, aunque no lo creamos, todo aterriza también en lo que estamos viviendo, pero nos lleva a tener un panorama de las realidades que están sucediendo en diferentes lugares del mundo. ¿Te puedo pedir algo, Guillermo? Sí, por supuesto. Podemos ir revisando punto por punto. Sí, porque yo me quedé con varias, porque cada uno de este análisis que tú hiciste semanal es lo que ocurre en diferentes lugares. Sin embargo, de cada uno de ellos yo me quedé con algunos aspectos ahí dando vueltas, pero podríamos volver a lo que está sucediendo en este minuto terrible, en todo el conflicto que está ocurriendo con el grupo palestino, con Hamas, que la verdad que ahí me gustaría aclarar un punto, y yo sé que tú me lo vas a poder graficar de la manera más didáctica posible. La labor y el rol que tiene en este minuto, y también históricamente como ha sido, de la Corte Internacional de Justicia. Porque hay varios puntos ahí relacionados. Uno muchas veces espera que en estos conflictos internacionales que nadie quisiera que ser cercano a lo que está ocurriendo, la verdad que son terribles y que afectan en lo económico, en lo social, en lo político, en todo, que haya una entidad externa que regule. Ahora, cada país, como tú muy bien lo dijiste, o cada lugar, cada sector, se acoge o no, pero de una manera no obligatoria tampoco. O sea, lo que indica la Corte de Apelación Internacional, pueden considerarlo, pueden no considerarlo. Ese es un punto, quizás aclararlo. Exactamente. A ver, y lo que pasa en Gaza hoy día tiene que ver primero con entender de que el pueblo palestino, no tiene un interlocutor que sea válido frente al sistema internacional. Claro. A pesar de que Palestina es considerada un miembro observador de Naciones Unidas del año 2012. Y ahí ha existido una desidia de las potencias. Y cuando hablo de las potencias, hablo no solamente de Estados Unidos, hablo de Rusia, de China, de todo lo que tienen poder de veto dentro de Naciones Unidas. Por lo tanto, esto yo creo que tiene que ver con eso. Lo segundo, entender que la situación de Israel en Medio Oriente tiene que ver con lo que fueron los llamados acuerdos de Abraham, al que patrocina, Donald Trump en su minuto, y que une proyectos no solamente comerciales, económicos y financieros, sino que también energéticos entre India, Israel y Estados Unidos, aquí también Canadá. Pero también eso es la contraparte a lo que está haciendo China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán junto con Rusia.
Entonces ahí tenemos un nivel macro general. Ahora, si vamos a lo específico, el sistema internacional ha demostrado su incapacidad para poder regular o poder evitar que los conflictos escalen. Ahora bien, usted, Guillermo, yo tengo ahí una contradicción respecto, por ejemplo, quién es efectivamente, bajo qué intereses funciona cada uno de estos organismos. Porque la verdad es que si lo vemos como desde el punto de vista nacionalista de cada país, ¿quién es el otro para meterse en mi propio conflicto? Uno. Sí. Y segundo, después es ver qué intereses tienen estos organismos que van más allá y que supuestamente tienen una visión más amplia de todo lo que está ocurriendo respecto a intereses económicos, intereses sociales, de poder regular para un lado o para el otro. A ver, primero para entender eso, debemos saber de que el orden mundial actual es el que se derivó de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y este nuevo orden es una pirámide, donde hay países en la cúspide que son los que tienen el mayor poder militar, el mayor poder económico, digamos, o es la respuesta a lo que fue su participación en la Segunda Guerra Mundial. De ahí surgen 5 países que son los que tienen en la práctica el derecho a veto en Naciones Unidas. 4 originales y 1 que se agrega. Los originales son Reino Unido, es Francia, es Rusia, en aquel minuto Unión Soviética, digamos, y Estados Unidos. Y el que se agrega después, el año 70, es China. Y esos 5 países son los que, aparte de estar en la cúpula de Naciones Unidas, son los que a su vez tienen la mayor capacidad económica, junto con algunos países europeos, países desarrollados pertenecientes al G7, que son los que financian todos los organismos internacionales. Es decir, el sistema internacional, digamos, se financia por todos los países, pero los países más grandes o más poderosos son los que colocan mayor cantidad de plata. Y si tú colocas mayor cantidad de plata... Y que de cierta forma regulan también, o sea, el tener mayor cantidad de plata poniendo en algo, claro, te va indicando también hacia dónde va. Ahora, el poder de las Naciones Unidas se ha visto disminuido en estos últimos tiempo, en este último periodo, ha estado en forma crítica respecto a varias situaciones. Exactamente, y eso está haciendo de que los países vuelvan nuevamente a refugiarse, claro, a los nacionalismos, y eso tiene que ver con... Y ahí me voy a Argentina, por lo menos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora con Milei. Claro, Milei lo que ha dicho es colocar un sueño en Argentina. En 15 años, Argentina va a volver a ser la potencia mundial que era a principios del siglo XX. Al principio del siglo XX, Argentina era más importante que Italia, más importante que Francia. Pasa? Oye, ya me vine aquí detrás de la cordillera, nomás me vine del conflicto más lejano acá, pero antes de terminar con lo que estamos viendo del conflicto, mencionaste algunas demandas que sí podían involucrar a Chile. Sí, efectivamente, Chile, por la decisión del presidente Boric, digamos, se hizo parte en una presentación que se ha hecho por varios países, incluido Colombia, a la Corte, digamos, Internacional de Justicia para que se investigue los delitos de lesa humanidad que haya podido cometer o que esté cometiendo Israel en la Franja de Gaza. Eso tiene que ver con la muerte de civiles en Gaza, tiene que ver con la muerte de no combatientes, para decirlo en los términos internacionales, y eso sería un delito de lesa humanidad, que es un tema que se va a ver en las próximas semanas, pero donde Israel hoy día está siendo de alguna forma presionado por las herramientas del sistema internacional para que haya un alto al fuego. Ahora, el alto al fuego ya Netanyahu dijo que no lo iba a tener mientras no destruya Hamás. Hamás ha dicho que, en una narrativa que ellos dieron a conocer hace unos 10 días atrás, de que la muerte de civiles en Israel fue un error. Un error no calculado, pero fueron militantes. Claro, o sea, un error. Claro, entonces, pero ellos dicen de que ellos están dispuestos a un alto al fuego siempre y cuando Israel libera a todos los rehenes y ellos liberan a todos los prisioneros que tienen. Es que eso efectivamente, ojalá fuera así, pero este 2024 difícilmente se podría dar. Yo creo. No, difícilmente. Difícil, es más fácil de que se termine, haya un alto al fuego en Ucrania y Rusia, que se termine este conflicto. Porque el problema, yo insisto, el problema es que yo estoy de acuerdo en lo personal y con el análisis histórico y todo, de que tienen que haber 2 estados. Un estado palestino que tiene que darle forma, tiene que tener un territorio. Y eso en términos históricos también, de reconocimiento, de territorio, de todo. Es importante establecer de que el pueblo palestino es básicamente árabe. Sí. Dentro del pueblo palestino, una parte de los árabes son musulmanes. Hay árabes que son cristianos,
¿ya? Que ahí estamos hablando no de diferencias culturales, sino religiosas. De que religiosa. Es distinto. Entonces, el grupo Hamas es musulmán yihadista integrista, para colocarle todos los calificativos y hacer entender de que es radical y está no solamente... una tendencia extrema en términos exacto, religiosos. no está solamente contra Israel, sino contra Occidente. Sí. Entonces, lo que se quiere evitar es que eso se transforme en una guerra entre Oriente y Occidente. ¿Ya? Y ahí están todos los esfuerzos, pero esos esfuerzos se cruzan con los intereses económicos, financieros, comerciales, estratégicos de las potencias, los mismos 5 que hemos conversado antes. ¿Ya? Y es ahí donde se hace muy difícil, porque tenemos potencias medias, como el caso de Irán, que está apoyando a los hutíes en forma explícita, que son los que tienen misiles y atacan los barcos estadounidenses y israelíes. Y que ahí empiezan los apoyos cruzados, exacto, que van formando otro escenario. Exactamente, entonces ahí el temor es que ese conflicto escale. ¿Cómo escalaría? Yendo a lo que es intervenir el estrecho de Hormuz, donde pasa el 21% del transporte marítimo internacional. Pensemos solamente que Chile, digamos, todo lo que nosotros consumimos, gran parte de lo que consumimos es importado. Claro. ¿Ya? Y casi el 90% de lo que consumimos viene por vía marítima. O sea, es decir, viene de Asia, viene de Europa, y todo viene por vía marítima. Y si quieres pasar de Europa hacia acá, el canal de Panamá con la sequía no solamente ha disminuido, o sea, si antes tú en el canal de Panamá, un buque se demoraba 3 días en pasar, ahora se está demorando 15, 20 días. Entonces, y si tú agregas a estos 3 días, 10 días, lo haces por el Estrecho de Magallanes. Exacto. Cuando pensamos en los conflictos internacionales y en la realidad de lo que está ocurriendo, de verdad que lo llevamos al territorio nacional porque nos afecta directamente en lo concreto. Bueno, lo vimos con la guerra de Ucrania también, en temas tan básicos como la alimentación, por ejemplo. Exactamente, porque Ucrania y Rusia son los principales proveedores de granos. Exacto. Hoy me siento, Guillermo, como si volviendo a clases de actualidad internacional. La próxima te traigo una manzanita. Me gustó, eso sí, porque la verdad es que es muy interesante poder bajar los temas, entenderlos de manera como más global, y nos vamos dando cuenta que todo el relato de todo lo que recorriste en términos de noticias semanales que ocurrieron en distintos lados, sí están relacionadas. Sí, pues porque sí. cuando llegamos a Milei, Argentina, este intento peronista, si podemos llamar, eso te quería preguntar también, hay un intento peronista ahí nacional de tener el poder nuevamente de Argentina. Sí. ¿Tiene cierta relación? A ver, el peronismo está dividido en 3 líneas, son muchas más, pero las principales, Claro, las son principales 3. como para entender El peronismo el es eje. un movimiento político-cultural en Argentina. Sí. Ya partamos de esa base. Nace con Perón, que le coloca un sello nacionalista, Sí. ya digamos sin lugar a duda, con su alto y bajo dentro de su gobierno. Luego viene lo que es el menemismo, que es digamos, Carlos Saúl Menem, digamos, que estuvo casado con nuestra Miss Universo, Sí. dicho sea de paso. Ya él digamos, instaló ahí todo lo que fue el consenso de Washington, intentó instalar el neoliberalismo en una democracia, fracasó con ello. Pero digamos, y luego viene ya Néstor Kirchner y el kirchnerismo, como le conoce, Claro. que es la tercera, Como yo diría, el tercer eje dentro Exacto. del movimiento. Milei, que es un aparecido en política, nos lleva más de 2 años en política. Ahora, yo tengo una duda ahí, Guillermo, con Milei. ¿Ya? Milei, bueno, lo vemos un personaje absolutamente potente y que en cierta forma grafica el pensamiento de gran parte de los argentinos, de esa fuerza, de esa voz, de esa garra de decir ya no más, y sí, como lo que dijo hoy día temprano, que ya no les voy a dar y que ya se quedan sin nada nomás si siguen molestando a raíz de los paros. Bueno, con toda esa fuerza que es sin tapujos, sin pelos en la lengua, sin embargo, detrás de él yo creo que él es más como la máscara, la figura de otros que están articulando su voz. Milei llegó al poder sin tener equipo. O sea, Milei es un partido pequeño, Libertad Avanza, digamos, es algo pequeño, no tiene representación en el Congreso, apenas alcanza un 15%, digamos, en promedio entre ambas cámaras. Por lo tanto, Milei ha demostrado que dentro de ese nacionalismo nuevo, que es antikirchnerista, anticolectivista, anticomunista, antimarxista y todos esos Milei es un líder, yo diría, para calificarlo correctamente, y cada uno de que nos ven... Es visión personal de cada uno también, claro. Le coloque como los objetivos como necesarios que estime. Milei es un político excéntrico. O sea, recuerden ustedes que tiene 2 canes y los 2 canes son clonados. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de transhumanismo, que eso es otro tema, pero como estamos hablando... Que también él es un personaje. Es un personaje. Entonces es un líder político excéntrico.
Siendo excéntrico, digamos, él tiene mucha claridad respecto a la economía y se define libertario. Sin embargo, su gestión política ha sido pragmática en lo que se refiere a libertad. Y ese pragmatismo lo ha hecho sumar a la gente de Macri, al partido de Macri, ¿no es cierto?, Juntos por el Cambio, a la Unión Cívica Radical, digamos, a sectores del peronismo que vienen del menemismo, incluso del peronismo, y ha ido logrando, yo diría, una base que le pueda ayudar a gestionar el poder. Y, digamos, y Milei tiene, el olfato del poder lo tiene muy bien desarrollado, porque tan pronto asume, saca el decreto de urgencia y necesidad, las 366 medidas, luego ordena los presupuestos y ve que se está gastando más, que se está gastando menos. Exactamente, hace toda una reorganización. Sí. Y lo hace rápido, y presenta finalmente el proyecto de ley que conocemos como ley ómnibus, que son casi 600 artículos, donde regula todas las cosas y le saca el rol del Estado a la economía básicamente. Establece qué cosas se puede privatizar, qué cosas no, cuál es el rol que le va a corresponder a cada uno de ellos. Y frente a eso, que es lo que explicábamos, la Confederación General de Trabajadores hace un paro que se pensaba iba a ser prácticamente... A ver, ¿cuál es la idea? La lectura de este paro también es muy interesante, sí, porque pensamos también, pero sabemos que Argentina es un país que con una fuerza social muy potente de salir a la calle, de plantear las cosas, de parar las ciudades, de parar el país muchas veces. Y eso no lo consiguieron. Ahora, ¿qué es lo que buscaban ellos? ¿Qué buscaba la Confederación General de Trabajadores y todos los otros gremios que fueron a paro, que convocaron a paro? Es demostrarle a Milei que no tenía el apoyo. Eso no sucedió. Ahora, si hubiese sucedido, que dejaban a Milei en un problema, donde Milei tendría que haber tomado la decisión de aquí a marzo, si podía seguir gobernando o no, ¿ya? Y si no podía seguir gobernando, la solución que le quedaba para salir con, yo diría, con cierta dignidad, ¿ya?, era disolver el Congreso y llamar a elecciones. Claro. ¿Ya? O sea, ese objetivo... Ese era el escenario que podría haber sucedido si este paro hubiera tenido efectivamente los 600.000, como se dijo. Podría haber tenido 3 millones, 5 millones. La cantidad que fuera. Claro, o sea, pero 600.000 es... No representa... No representa nada. todo. Entonces, la crítica que se hace al interior de la propia oposición, que a raíz de esto ya está dividida, es que se ocupó la herramienta política más relevante, que es la movilización nacional, digamos, para poder usarla al inicio, cuando no era evidente que no iba a tener el impacto que se pensaba. Y esto ha empoderado a Milei, y eso es lo que dice Milei, si usted lee la noticia hoy día viernes, y en donde a los gobernadores que se jodan, digamos, si no van a estar... Exacto. Claro, o sea, yo creo que hay dos palabras, dos expresiones de Milei, qué sé yo, que van a pasar a la historia. O sea, no hay plata, qué sé yo, y lo otro, que se jodan. ¿Ya? Son dos expresiones de Milei que de alguna forma marcan, digamos, su liderazgo, o sea, es decir, toma decisiones. Y eso el pueblo argentino lo ha asumido con todo el coste económico que significa. O sea, es decir, digamos, va a ser un año pero horrible para el pueblo argentino desde el punto de vista económico. Pero ellos siguen creyendo en la luz que le está colocando Milei al final del túnel. Una luz de orden también. Sí. Una luz de orden. ¿Qué pasa a nivel internacional en los países cercanos, por ejemplo, con este ejemplo de movilización y que no lograron el apoyo? Pensando, por ejemplo, en un Chile que muchas veces que venimos de una movilización social 2019, donde sí se salió a la calle, pero ¿qué pasa acá cuando uno dice, no, pues ya estamos cansados de violencia, estamos cansados de esto, queremos orden? Yo diría que se va a producir un efecto en el término de que la izquierda progresista, para decirlo en esos términos, que fue derrotada por Milei en Argentina, digamos, han tomado debida nota de que no se pueden repetir las cosas en los otros países. Exacto, o sea, lo estamos viendo como se va masificando. O sea, es decir, yo diría, digamos, veámoslo en Perú, veámoslo incluso en Ecuador, ahora con las decisiones que ha tomado el presidente Noboa, veámoslo con Petro. Sí. O sea, tú sabes que uniendo dos temas, el gobierno israelí le mandó una petición a Petro, digamos, para que efectivamente, digamos, Colombia pueda enviar gente, veedores, para que vaya a mirar qué es lo que está pasando en Israel. A sabiendas que Petro, digamos, condena lo que está sucediendo. La tendencia que tiene Petro. Claro, exactamente. Entonces, sutilmente, lo que está haciendo Israel ya está desplegando todo lo que es lo que se llama técnicamente el soft power, que es el poder suave, que es la diplomacia. Entonces, Israel está en un despliegue diplomático para poder defender su posición,
Digamos, jamás también está haciendo digamos, lo mismo. El tema está que esas dos cosas que hoy día están presentes a nivel mundial son muy sensibles para una Argentina donde Milei se ha declarado pro-israelí, donde hay un antecedente de ataque de Hezbollah contra la AMIA, absolutamente, claro. donde en Chile tenemos la mayor colonia palestina, también una colonia importante judía, ya digamos, aparte de libanesa, siria, etcétera. Entonces, digamos, hago el vínculo porque es bueno poder mirar de que Chile no puede estar tan distante. No se está ajeno en absoluto. No. Y si bien, claro, hay otro tema que también que es lo que está pasando en Estados Unidos, que también tiene cierta relación en términos de tendencia. Sí, pues. La verdad que es un tema que entretenido poder visualizarlo de esta forma, Guillermo, y poder entenderlo y poder bajarlo y concretarlo a lo que nosotros también estamos viviendo. Claro, y Estados Unidos, o sea, es decir, hoy día Chile tiene que tener, yo diría, especial prudencia y pensamiento estratégico para saber cómo se posiciona con todos los conflictos que hay. Ningún conflicto a nivel global no es ajeno. Sí. O sea, mira, o sea, a ver, por decirte un ejemplo, Corea del Norte es importante para nosotros. Usted me dirá, Sí. pero ¿qué? O sea, nosotros no tenemos relación diplomática directa con Corea del Norte. Tenemos un embajador concurrente, que Sí. si no me equivoco está en Uruguay, concurrente en Chile. Para todo el cono. Claro, Claro. lo que pasa en Corea del Norte acaba de señalar en la semana de que no va a permitir, o sea, ya abandona completamente la idea de alguna reunificación con Corea del Sur. Eso está de la mano con los anuncios de Kim Jong-un, Sí. en términos de que puede lanzar una guerra, una bomba nuclear pequeña contra Corea del Sur y atacar a Estados Unidos, todo lo que ya conocemos digamos, en la forma de expresarse de Kim Jong-un. Ahora bien, sucede que cada vez que Kim Jong-un de Corea del Norte hace estas declaraciones, Corea del Sur se prepara. Sí. Ya se prepara para un eventual ataque. Pues bien, sucede que Corea del Sur es nuestro cuarto socio comercial. Entonces usted me dirá, Corea del Norte no tiene nada que ver con nosotros. Correcto, no tiene nada que ver Pero con si le nosotros. ocurre algo a Corea del Sur, efectivamente sí nos afecta. Claro, entonces por eso es importante la prudencia y esa visión más estratégica Sí. de poder establecer de que Chile es un país pequeño y siendo pequeño debemos ser inteligentes. Inteligente en términos de mirar a largo plazo, inteligente en términos de saber qué cosa queremos, y es ahí donde vienen los problemas que yo creo que en la parte nacional lo podemos abordar con mayor precisión. Sí. Es, bueno, no todo se puede mirar con la ideología. O sea, digamos, básicamente en este minuto tampoco podemos mirar básicamente a través del prisma ideológico porque estamos desarrollándonos en un ente globalizado que cada vez va a estar más localizado. Esta localización desde la globalización, exacto, que es un punto que es súper interesante. Guillermo, me encantó poder entender más lo que está ocurriendo en este último periodo respecto al ámbito internacional y queremos llegar al nacional. Así es, queremos llegar al nacional. Yo les recomiendo que para este fin de semana mire el panorama como se lo estamos mostrando. Tome el mapa, mire dónde está el Mar Rojo, dónde está el Canal de Suez, que es el paso al Atlántico, al Mediterráneo, al Atlántico, perdón. Mire dónde está Hormuz. Vea el triángulo que se forma ahí y va a encontrarme razón de que si todo eso colapsa, más el canal de Panamá con su sequía, casi el 40% del transporte marítimo internacional va a estar afectado. ¿Eso qué significa para nosotros? Alzan los alimentos, alzan los combustibles, alzan todos los bienes que consumimos vienen de allá. A su vez también, si a Milei le va mal, claramente nuestro tema migratorio va a aumentar. Claro. Sin lugar a dudas. Bueno, y eso nos va a llevar a lo nacional, Caro. A lo nacional. Yo te invito. Sí, yo quiero saber qué está ocurriendo también y saber bajo tu voz con un análisis de todo lo que ha sucedido estas últimas semanas a nivel nacional. Pero vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial. Lo invitamos para que en el siguiente bloque vayamos a ver qué cosas pasan en nuestro país. Y aquí estamos. ¿Tú sabes lo que se nos olvidó? ¿Qué se nos olvidó? No viajemos en avión, viajemos por tierra, en auto, bicicleta, moto, scooter. Aunque con Panamá nos atrasemos en todos los viajes, no importa. No importa. ¿Por qué? Digamos, lo último que pasó con Boeing es que un pasajero avisó que le faltaban tornillos al ala. Un pasajero, o sea, es decir, miró por la ventana, le falta el tornillo. Bueno. O sea, ahí dan dos detalles. No se siente al lado en ese asiento que va, porque es mejor muchas veces no saber. Sí, pues Qué terrible. claramente. No, bueno.
No, pero buen aviso Ahora, en todo caso. sí, bueno, en todo Sí, caso, digamos que los accidentes en avión son los que tienen menos frecuencia, así que sí. son menos, hay menos probabilidad de morir en un avión que en un vehículo. Bueno, estamos de vuelta ya nosotros Sí, acá en WAP estamos TV, acá. en lo que es la hora de Holzman, con Carolina conversando sobre ya la primera parte internacional y ahora a lo nacional, que hay alto tema, ¿no? Harto tema ha sucedido también aquí en nuestro país, que queremos entenderlo, queremos aterrizarlo también. Y me encanta el análisis que haces de todos los temas y que yo voy a escuchar atentamente. Ya, por favor. A ver, veamos qué es lo que ha pasado en nuestro país. Bueno, estamos en la última semana prácticamente de labor legislativa y el gobierno se está jugando su agenda. Una agenda que ha estado detenida desde que asumió, porque primero apostó por el triunfo de la Convención Constitucional, que no sucedió, luego se ha tratado de apropiar del resultado del plebiscito del 7 de diciembre pasado, y finalmente seguimos con la Constitución de 1980 y las modificaciones que le hizo Ricardo Lagos en el 2005. Por lo tanto, pareciera ser que han pasado 2 años y nada ha cambiado, pero la agenda legislativa no ha logrado avanzar, ni en el ámbito de seguridad, aunque sí hay un tema que lo vamos a abordar ahora, con todo lo que es la supraterritorialidad de la Fiscalía, una Fiscalía supraterritorial. Queda pendiente el tema de la ISAPRE, que está ahí con un proyecto, queda pendiente el Ministerio de Seguridad Pública, la reforma de inteligencia, todos los temas de seguridad, a excepción del que mencionamos, y también el de pensiones. Ahora, pero también, en términos transversales, es interesante notar que el presidente se fue de vacaciones y que el presidente si usted lo nota, si usted votó por Boric, se ha dado cuenta que tiene muy pocos puntos de prensa, y normalmente los puntos de prensa son muy acotados, y que el gran peso político del gobierno en términos de gestión se lo está llevando en este minuto la ministra Toá, el ministro Cordero de Justicia y Derechos Humanos y el subsecretario Monsalve. Por lo tanto, esto está llevando al gobierno a un desgaste del gabinete cada vez mayor, porque tienen que salir a atajar todos los goles. Entonces, digamos, atajar todos los goles significa tener un aparataje de asesoría no menor, pero además de coordinación con la presidencia, con otros ministerios, lo cual no es fácil, como ha quedado demostrado, por ejemplo, con las pensiones de gracia. Pensiones de gracia, que 21 son de Piñera, 48 son de Boric, que finalmente había gente que había cometido delitos de, qué sé yo, violencia intrafamiliar, abuso sexual, pornografía infantil, etcétera, y que le resta credibilidad. Y por mucho que 21 sean de Piñera, que ya esto ya es un tema estructural del Estado, el costo político lo está pagando el gobierno, con los errores de Monsalve, su secretario de Interior, con las declaraciones de Toá, por su parte, también. Y eso va a tener un costo político en las próximas municipales, sí, porque no se olvide, en octubre vamos a elegir gobernador, consejeros regionales, alcaldes y concejales, es decir, 4 papeletas vamos a tener en el mes de octubre para ir a votar. Entonces, yo diría, esto va a tener costo, porque se suma a todo lo que es el tema de corrupción, con Katy Barriga, se suma a todo el tema, ¿no es cierto?, corrupción del caso convenios, algo no está funcionando, ¿verdad? Entonces, cuando el presidente está ausente en un país presidencialista, o no aparece liderando los acuerdos. Ahora, ¿qué pasó en pensiones? En pensiones se votó, digamos, va a seguir la discusión ahora en el Senado, pero va a seguir en marzo. ¿Qué es lo que logró el gobierno al aprobarse la idea de legislar? Consiguió de que se siguiera discutiendo el tema en el Senado, pero no es el proyecto original, porque en la votación por artículo en la Cámara de Diputados se sacaron todos los elementos principales de la reforma de pensiones. Se sacó, digamos, la división del 3%, ¿no es cierto?, a fondo individual, 3% a solidaridad, se sacó todo lo que era la instalación o la inserción de un administrador estatal que iba a llevar necesariamente al final de la AFP, a terminar con ellas, porque finalmente parte importante de esta discusión, ¿sabe cuál es? ¿Es acaso se mantiene un modelo neoliberal asociado a las pensiones o se termina con eso? O sea, es decir, la discusión es más bien ideológica, más que pensando en qué pensiones vamos a tener a futuro. Usted estará de acuerdo conmigo en que si yo quiero pensionarme, tengo que tener cotizaciones. Y para tener cotizaciones tengo que trabajar. Si el Estado quiere de alguna forma asegurar un mínimo, que es la PGU, que sí se aprobó en la Cámara de Diputados, estupendo. Pero si yo gano más que el mínimo, el Estado deberá asegurarme más que ese mínimo, porque en la práctica yo debo trabajar permanentemente, o sea, cotizar todos los meses. ¿Y qué pasa si tengo lagunas? Obviamente mi pensión disminuye al final, cuando yo tenga la edad de jubilación. Entonces, hay acá una serie de temas de sentido común que no están considerados a nuestro modo de ver desde el punto de vista netamente político.
Acá hay tecnicismos y muchos elementos que jugar. Entonces, la AFP obviamente se han beneficiado de esto, claro, porque el Estado no ha regulado adecuadamente. Entonces se requiere un Estado más fuerte, más robusto, para regular, asegurar que las AFP inviertan bien, beneficien, digamos, el aumento de pensión de sus afiliados, pero a su vez también que no traspasen las pérdidas de las malas inversiones de la AFP a las cotizaciones de los afiliados. Sería como lo lógico, ¿no es cierto? Donde el Estado sí debe tener un rol ahí. Bueno, todos estos temas se van a discutir ahora en el Senado. Y en el Senado el gobierno quedó sin prácticamente ninguno de sus principales ejes de la reforma que había presentado. Es decir, en el Senado nos espera un debate ideológico no menor y también práctico, pero donde el gobierno no tiene las mismas condiciones en términos de apoyo que tenía en diputados. Y eso se nos viene en el mes de, digamos, de marzo. No cabe duda también de que las municipales van a ser importantes. Ahora, las municipales, y acá vamos a hacer referencia al caso convenios, requieren financiamiento. ¿De dónde sale la plata? Si estamos hablando de los partidos que tienen el apoyo empresarial, es evidente que la plata para estos partidos, estos candidatos, va a salir, ¿no es cierto?, de los empresarios, ¿ya? Con los mecanismos, y esperemos que todo dentro de la ley, para poder financiarlos. Ahora el tema está, y lo conversamos en la parte internacional, es, digamos, si yo coloco la plata, defino quién es el candidato. Entonces, ¿qué pasa con la democracia? En la práctica, la democracia necesita participación, efectivamente, pero también necesita pesos y contrapesos en el poder. También necesita que esa representación efectivamente sea en beneficio de la sociedad y no en beneficio de determinado grupo de interés o determinadas personas que desean hacerse del poder. Y acá entra un actor que no es menor, el crimen organizado, dado que el crimen organizado es capaz de financiar campañas. Ha financiado campañas de concejales, según lo ha acreditado la propia Fiscalía, y ha, digamos, financiado campañas de alcaldes, como también ha quedado en evidencia por denuncias en los medios periodísticos. Entonces, el tema del financiamiento. Y ahora, digamos, si los empresarios solamente financian a algunos y no todos, ¿quién financia el resto? Y ahí cae el caso convenios. ¿Qué pasó con las plata de los casos convenios? ¿Para dónde se va esa plata? Aparte de que haya un aprovechamiento de los involucrados que hoy día están siendo investigados. Se va a ir, uno esperaría, a las campañas. Entonces, bien, acá viene el régimen democrático. ¿Deberían haber primarias o no deberían haber primarias para elegir los candidatos a concejales, alcaldes, etcétera? De tal forma que si usted quiere ser candidato a concejal y piensa que tiene las cualidades, todo eso, se puede presentar y efectivamente hacerlo, sin lugar a dudas, que si yo requiere primarias. O hacer, digamos, y los partidos lo que hacen es evitar las primarias porque pues viene el pacto por omisión. Entonces, tú no te presentas ahí, qué sé yo, y yo voy solo, por lo tanto no es necesario hacer primaria. Entonces, es como hacerse trampa en el solitario. Yo soy un partido democrático, pero yo después designo a todos los candidatos. Entonces, como raro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener más de alguna sorpresa en las primarias. Ahora, por último, usted sabe que hay los partidos políticos, la cantidad de militantes que tienen es el 2,23% de los ciudadanos. O sea, el 2,23% de los ciudadanos participan en un partido político. ¿Ya? El que más tiene es 22.000. Adivine qué partido, el Partido Comunista. 22.000. ¿Ya? Ahora, el Partido Comunista está dividido internamente, pero hay 22 partidos con representación en el Congreso. O sea, es imposible llegar a un acuerdo con 22 partidos porque usted empieza en uno y ya va, ni siquiera llegando a la mitad, y se le cayó con el primero que haya conversado la posibilidad de negociación. Entonces tenemos un problema político mucho más grande. No sé cómo lo ves tú, Carola, pero la verdad es que el tema, el escenario, lo vamos a ir de vacaciones con bastante, yo diría, tarea para la casa y ojalá sin depresión. O sea, si seguimos el ejemplo del presidente, nos podemos ir de vacaciones, pero libremente, sin ninguna preocupación. No, la verdad es que el escenario en términos políticos, sociales y de los ejes que más le importa a la gente, o sea, porque toda la discusión respecto a la ley de pensiones, volviendo al primer tema que nos introdujiste, la verdad es que lo que más nos importa, más allá de los tiempos, más allá de las decisiones políticas, es decisiones técnicas. Esas decisiones técnicas que nos dicen, ¿me aumenta o no me aumenta la pensión? ¿Qué pasa con las lagunas? ¿Qué pasa con la falta de solvencia? Con las brechas que hay hombre-mujer? Con todos esos temas puntuales que llegado el minuto te dicen, no me alcanza la plata para comer. Sí,
O sea, y ahí tenemos un problema, o sea, un problema importante. Porque para que aumenten las inversiones, o sea, las pensiones, La perdón, pensión, las claro. pensiones, tiene que haber inversiones. Para que haya inversiones, tiene que haber capital circulante. Para que haya capital circulante, para inversiones, tiene que haber cotizaciones. La AFP era responsable de casi el 70% del PIB nuestro, en O virtud de sus sea, inversiones. claro. Y Entonces, ahí vienen y se desglosan varios temas. Por ejemplo, entender un poquito qué significa que no se haya aprobado el 3A3. ¿ah? Significa en la práctica que se va a tener que discutir en el Senado y ya prácticamente el 3A3 queda, yo diría, digamos, yo Yo diría creo que tiene muerto. pocas posibilidades, Muy poca posibilidad. absolutamente. Y lo que se estaría aprobando en el Senado eventualmente es que el 6% iría todo a capitalización individual. Claro. ¿Ya? Y que el fondo de solidaridad para poder mantener la PGU y todo eso se financiaría vía impuestos. Vía impuestos y vía el Estado, poder del Estado. Exactamente, exactamente. Entonces, producir para que haya impuestos tiene que haber productividad, tiene que haber trabajo, o sea, tiene que haber inversión y tiene que haber una serie de cosas que nos permitan a nosotros aumentar nuestra productividad y y el valor agregado de nuestras exportaciones. Claro. Bueno, es toda una rueda que la verdad que se traduce en no entenderlo respecto a qué va a pasar y cuándo va a pasar. O sea, vemos que esto, esperamos cuando asumió el gobierno, que fuera relativamente rápido, entendiendo que los resultados nunca son así. Sin embargo, ¿cuánto llevamos? No, digamos, O llevamos sea, más de 2 años. más de 2 años con una discusión que recién se está planteando algo que era lo primero, la primera promesa casi. Y discusión que, dicho sea de paso, viene del Bachelet. O sea, O sea, además, o sea, ni pasó siquiera, por Piñera. claro. ¿Ah? Digamos, y hoy día todavía no se resuelve. Entonces, estamos llegando atrasados. Tú sabes que, digamos, en términos de principio, esto es sentido común en realidad, es decir, Sí. cuando tú reaccionas a algo, ¿ah? Y no estás mirando hacia adelante, claro, vas a reaccionar quizás bien, pero sucede que el futuro te queda vacío. Sí. Entonces tú cuando quieres superar alguna cosa, no solamente la superas, ya, ok, la superé, sino que tiene que ver qué voy a hacer después. O sea, que Exacto. no sé, o sea, si a usted O le sea, pasa algo personal, ese yo no. creo que es la estrategia mínima que uno espera de quienes te están llevando y liderando una instancia. El que tenga la estrategia necesaria para poder solventar cada uno de lo que podría pasar y lo que no podría pasar. Exactamente, entonces hoy día nos encontramos con un país que está reaccionando. Quedó inmovilizado con Piñera. Digamos, Bachelet, si se hubiese aprobado su propuesta de reforma constitucional, no hubiésemos evitado muchas cosas de ahí en adelante. Pero, digamos, acá yo creo que hay dos grandes razones. Una, que es la fragmentación de partidos políticos, que es por el sistema proporcional. Cuando tú tienes un sistema proporcional, o sea, a ver, yo te puedo decir a ti, mira, la democracia es importante porque tiene que generar participación, tú me vas a decir, totalmente de acuerdo, Guillermo, y representación, y tú me vas a decir también, o sea, Pero- todos tienen que estar representados. Pero cuando tú tienes hoy día una Un ideología woke, donde el tema identitario es de nicho, o sea, hay tantas minorías, y tú dices, todos deben estar representados, imposible. Entonces, ¿cómo, digamos, las minorías se deben reconocer? Se deben respetar. O sea, que no se me entienda que estoy diciendo que la minoría no debe existir. No, al No, contrario. pero tienen que ser parte también de un sistema en el cual tenga alguna voz. Las minorías tienen que luchar para que sean respetadas y para eso tienen que hacer alianzas. Y esa alianza es piramidal, insisto. Tú no puedes llegar, digamos, a la base de la sociedad pretendiendo que todos tengan una representación porque es imposible. Es imposible. O sea, por lo tanto, acá es necesario disminuir la cantidad de partidos políticos. O sea, no pueden haber, mira, hoy día hay Pensando 26. además en la poca representación que tienen cada uno de ellos en términos de personas, Por eso. de número de personas. Entonces, ¿la democracia qué es? ¿Es representación? No. La democracia requiere representación, pero no se basa en la representación. La democracia se basa en toma de decisiones de un gobierno, cualquiera que gobierne para todos, incorporando en esa lógica a todos, o sea, a todas las minorías, pero colocando bordes. Y esos bordes son los que hoy día se requieren. Acá no se trata de estar contra el feminismo, contra la política de género, de diversidad. No, todo eso es parte de nuestro bien común. Pero se requiere una toma de decisiones. Y la toma de decisiones, ¿quién la tiene? El Ejecutivo con el Legislativo. Si el Legislativo está fragmentado, está dividido, claramente el Ejecutivo va a quedar amarrado de manos. Si el Ejecutivo no tiene liderazgo para poder hacer entender o lograr acuerdos, claramente el Legislativo no va a saber qué hacer y cada cual va a andar con su bandera. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos en el peor de los mundos, tenemos muchos partidos, falta de liderazgo en el Ejecutivo, falta de Falta capacidad de unión. negociación, claro, digamos, de adhesión o de cohesión Claro. dentro del Legislativo, y nosotros ahí, Y digamos, falta de credibilidad también de Por cada eso. uno en términos personales de decir, me adhiero o no me adhiero. Yo creo que hay un cansancio, un agotamiento.
Por de eso, falta de respuesta en cada uno de los temas que son realmente, que afectan en el día a día de las personas. exactamente, y eso yo creo que es preocupante para la democracia. Sí. Ya los últimos informes mundiales de democracia dicen que la democracia se está debilitando. Entonces, fortalecerla, yo insisto, fortalecer la democracia no se trata solamente de la representación, sino de que generar los mecanismos para que todos estén representados, pero no cada uno representado. Sí. Digamos, esa es la diferencia. No sé, si usted ha visto familias grandes, esa familia que tiene, no sé, 6 hijos, 7 hijos, qué sé yo, intenta ponerlos de acuerdo, por favor. O sea, tiene que haber ahí una cabeza que diga se va de vacaciones a tal parte claro. y porque el año pasado se fue al otro lado. O sea, tiene que haber este líder, esta unión. Por eso digo, y eso es lo que se espera también. Si toda organización humana funciona en pirámide. Entonces el tema está en que todo debe estar en esa pirámide. ¿Ah? Pero cuando tú ves esa pirámide en términos ideológicos, hoy día muy poca gente, y probablemente usted me va a encontrar la razón, se siente de izquierda o derecha. Sí. ¿Ah? Lo que quiere es resultados. Sí. Hay mucha gente, o sea, casi el 30% del electorado chileno se puede dividir izquierda y derecha, pero el 70% restante no. Y la muestra de ello es los resultados que hemos Eso tenido. cada una de las votaciones. En los plebiscitos. En ese voto 1 a 1, en el cual, más allá de una adherencia partidaria, lo que se tiene es una adherencia a las personas. Exactamente. A las ideas de cada uno. Entonces, digamos, cuando el modelo de sociedad se pierde, ¿ah? Y las ideas de sociedad pasan a ser personales, o sea, tú tienes tu idea de sociedad, yo tengo mi idea de sociedad, usted que nos está viendo tiene su idea de sociedad. Lo que pasa ahí es que le abriste el espacio al populismo, le abriste el espacio a los extremos. Y a la conveniencia de cada ciertos poderes y de ciertos grupos. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los temas que también importan muchísimo y que lo hemos visto lamentablemente en los diferentes casos de los temas municipales, de las alcaldías, es la corrupción. Que no queremos llegar tampoco a niveles de otros países en términos de corrupción, sin embargo lo estamos viendo ahí, concreto, latente, y que afecta también, va a afectar sí o sí, yo creo de una u otra forma, en las elecciones de octubre. Sí, sin duda, o sea, es decir, la cantidad de municipios involucrados, independiente que haya alcaldes del Frente Amplio, de la Concertación, de la derecha, en fin, en definitiva, están todos involucrados. Sí. ¿Por qué? Porque el municipio, que es la primera expresión del Estado frente al ciudadano, Sí. y hoy día funciona con un nivel de autonomía y sin los adecuados controles impresionante. Entonces, ¿Y ahora por qué pasa eso, Guillermo? ¿Qué falta ahí? yo diría Estado. O sea, es decir, O sea, mira, ¿qué es lo que ha ido pasando en nuestra democracia? Yo soy electo alcalde, supongamos, por favor, ¿ya? Soy electo alcalde y yo tengo la potestad de nombrar a todos los directivos del municipio. a los puestos de confianza. Claro, así que llamo Claro. a mi amiga de no sé dónde, qué sé yo, a mi pariente de no sé qué parte. Me acuerdo que tengo un primo en los 9º grado no sé dónde, ¿ya? Y los llamo, pero ¿qué pasa con eso? Que todos ellos me responden a mí. Entonces, falta en los municipios primero un principio básico de la democracia, peso y contrapeso. La democracia, yo diría, cuando uno la estudia, es nadie puede tomar en democracia decisiones unipersonales. Siempre tiene que haber un contrapeso al lado. Pero si ese contrapeso lo designo yo, ¿es un contrapeso? No, pues No hay una regulación, no, no es no nada, hay o sea, un ente regulador que claro, esté ahí. entonces yo creo que ahí tenemos el primer problema. O sea, tenemos hoy día que la concentración de poder en el alcalde o alcaldesa en los municipios pasa a ser un tema que fomenta o incentiva o da espacio a la corrupción. Yo creo que el ejemplo más claro es del Karen Rojo en Antofagasta, claro. a Ocati Barriga en Maipú. O sea, estamos viendo, y cuántos más que han habido dentro de la historia No. cercana, o sea, sin ir muchos años atrás. Exactamente, que hoy día están siendo investigados. Exacto. La Contraloría se queja de que no tiene mucha capacidad de control porque un municipio, yo tengo un municipio, creo una corporación educacional y la Contraloría no tiene injerencia en eso. Pero yo muevo todos los recursos a través de la corporación, o de salud también. Corporación educacional, corporaciones culturales, corporaciones Exacto. muchas veces de arte municipal. Exactamente, entonces la idea parece muy buena, qué sé yo. Pero que te da la maña también. Claro, pero sucede, ¿quién designa al director de la corporación? ¿A quién designa acá? Entonces, eso Ahora, es...
Perdona, Guillermo, y esas mañas que podríamos llamarla no en términos de arte, sino que en términos de corrupción, como, ¿podrían tener alguna, si los periodos de las alcaldías y que no se pudiera de nuevo acceder, por ejemplo, de 1, 2, 3, ¿podríamos mejorar eso? Mientras no cambiemos que la designación de autoridades debe ser por entes aparte del alcalde, o debe pasar Mira, por ahí filtros. está un punto Tal importante. cual, digamos, tal cual, si nosotros queremos el fiscal nacional, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer? O para el Consejo de Transparencia, que finalmente el gobierno nombró a las 2 personas que faltaban. ¿Qué es lo que se hace? O el Contralor General de la República, Claro. que hay que proponerlo. ¿Qué hace el Ejecutivo? Tiene que buscar los nombres y después los presenta al Senado. La comisión respectiva del Senado, ¿ya? Qué sé yo, va y los escucha y los interroga. Entonces, digamos, dice, ya, de estos 3, digamos, votamos por este. Exacto. ¿Ya? El presidente aún tiene la capacidad de decir, no, yo no me gusta ese, y vuelve a hacer el procedimiento. Pero ya el presidente no decide solo. O sea, es decir, hay un contrapeso, que en este caso es el Senado, donde hay... Que hay otra visión, que hay una regulación, que hay mayor transparencia en el proceso. Exactamente, se produce el equilibrio. Digamos. Entonces, eso es muy sano en democracia. Equilibrio que no existe en este caso en No existe. ninguno de las organizaciones, de los municipios, por ejemplo. Claro, entonces el tema no tiene que ver si acaso el alcalde puede ser Fue reelecto o reelecto no. o no. No, sino que con qué cosa va a gestionar. ¿Ya? Ahora, ¿será bueno o malo el que pueda ser reelecto o no, los periodos que se están planteando? Yo diría que en términos políticos, yo diría que máximo 3 periodos. O sea, acá lo dejado en, digamos, máximo 3 periodos me parece a mí razonable. ¿Ya? Pero eso significa también fortalecer la burocracia interna del municipio. Claro. O sea, darle seguridad. O sea, tú llegas a ser directora de educación en el municipio, ganaste concurso, qué sé yo, digamos, y la decisión no fue del alcalde, sino que fue de un ente externo, o qué sé yo, con los concejales incluidos. Entonces hay en la práctica, ¿no es cierto?, una forma de poder, digamos, hacer, digamos, las designaciones sin que haya un abuso de poder, un aprovechamiento del poder para colocar a lo que a mí me conviene. Claro. Entrar a un concurso público como propiamente tal debe ser, o como en una organización privada, en todos los procesos que se deben tener para poder acceder a algún cargo, Claro. con los mismos títulos correspondientes, con todo lo que indique que te hace valer el rol. Claro, pero eso también significa hacerse responsable de la gestión. Es decir, como, y si hace un abuso, tendrá que ser sancionado. Entonces, digamos, nos falta regular esa parte. No se trata solamente del periodo, ser reelecto o no. Tenemos una debilidad en la burocracia. Hoy día, el gobierno que llega, ya, mira, si tú eres candidata presidencial y llegas a ser presidenta, yo te anuncio, o sea, hay más o menos 2.800 cargos que debe llenar. 2.800. O sea, una Ya, o sea, cantidad. ¿cuántos amigos tienen en Facebook? Ya, no te alcanza. Claro, ahí uno empieza a recurrir a... Claro, entonces ahí llegan los partidos políticos, llegan los operadores políticos, pero sucede que hoy día tenemos operadores políticos hasta el 4.º nivel. O sea, estamos ministros, subsecretarios, jefe de división, jefe de departamento. Y Sí, un sucede que poco los jefes también. de departamento son los que implementan las cosas. Sí. O sea, y ahí empezamos a ver que dentro de cada organización hay roles técnicos y roles más políticos y roles de convivencia. Sin embargo, ahí me imagino que tiene que haber más regulación. ¿Qué nos falta, por ejemplo, para que en un municipio propiamente tal suceda esta regulación que corresponda? Cambiar la ley de municipalidades, Por ya, ejemplo. por ejemplo, de partida, darle estabilidad, de una planta mínima, que se dio, dotar, yo diría, como a un ente externo, la ayuda a aquellas municipalidades pequeñas que no tienen capacidad de contratar profesionales permanentemente, Claro. ¿ya? Para que puedan postular a los proyectos y a los recursos que coloca el Estado a su disposición. Entonces, Recursos que son de todos los chilenos, pues exacto, convengamos o sea, además. sí, o sea, nota que yo estoy colocando el tema Sí. en cómo se gestiona, mientras que el debate político está aquí en el hijo. Ya, digamos, entonces, Qué bueno destacar eso, porque el eje y lo que le interesa en general a la mayor cantidad de personas es cómo se hace que resulte. claro, y No, que, no es que se está pensando ni ideológica ni políticamente, sino es lo concreto. claro, bueno, finalmente, ya nos queda pocos minutos, Sí, pero queda ya, poquito, sí, sí. el gobierno promulgó una ley importante dentro de su agenda de seguridad, que es la Fiscalía, digamos, Supraterritorial. supraterritorial contra el crimen organizado. Esto está súper bueno. Ahora. Claro, ahora, en la redacción, en la redacción, pero usted, para que esa fiscalía funcione, va a estar dentro de la Fiscalía Nacional, se va a hacer el SAR contra el crimen organizado. Lamentablemente los medios de comunicación lo van a colocar de esa manera, Sí. pero para que eso resulte, necesitamos no solamente el análisis criminal que hace la Fiscalía Nacional,
que es que el análisis criminal que hace la Fiscalía es en virtud de los casos que ellos reciben y que han formalizado, que han investigado para formalizar. Que ya están. Ya están, es decir, reactivo. Ahí se requiere inteligencia criminal que deben dar las policías, y las policías no tienen esa capacidad. Mira, ese es un tremendo tema, Guillermo, que debiéramos darle más atención, pero yo sé que tema seguridad, el tema legislación, podríamos seguirlo. ¿Puedo venir el próximo viernes y me sigue enseñando? Me encantaría, Ya. Además, yo contento porque eso me permite, y como espero que ustedes también así lo valore, me permite explicar las cosas quizás no tan en el aire, sino que llevándolo claramente a lo concreto. No, yo feliz que podamos reunirnos nuevamente y también contar con toda esta enseñanza y educación y llevar los temas tanto internacionales como nacionales aquí, a lo que nos interesa a todos. Bueno, así que, con Caro lo esperamos la próxima semana acá en WAP TV, en la hora de Holzman, para poder abordar lo que es análisis internacional y análisis nacional con las preguntas de sentido común y con las respuestas conforme al conocimiento adquirido respecto a cómo se podría hacer, ¿no, Caro? Muchas gracias a todos también por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar entonces hasta el próximo viernes. Nos vemos.